va incrementando. ¿Y qué va pasando respecto a la deformación unitaria? Va disminuyendo. ¿Seguro? ¿Qué pasa? Se incrementa. Acuérdense que estamos diciendo que la deformación unitaria se incrementa de la parte superior hacia abajo. Y resulta lógico. A mayor esfuerzo aplicado, mayor deformación experimentada por el suelo. Es algo, de cierta forma, lógico. Otra forma de verlo es en función de la relación de vacíos. Sabemos que de izquierda a derecha el esfuerzo se incrementa. Eso ya está claro. ¿Qué pasará con la relación de vacíos? No me dejaste escuchar nada. Es lo contrario de la deformación unitaria. Disminuye. ¿Qué pasa en el suelo? ¿Qué pasa con los vacíos en el suelo a medida que va experimentando un incremento del esfuerzo? La relación de vacíos va a irse reduciendo. El espacio disponible para ser ocupado por el agua se va a ir reduciendo. Entonces, de cierta forma, la deformación unitaria y la relación de vacíos están relacionados y a la vez son medidas de deformación. ¿Okay? Una curva de compresibilidad puede estar expresada en función de cualquiera de estos dos parámetros, ya sea en función de la deformación unitaria o en función de la relación de vacíos. Lo más común es hacerlo en función de la relación de vacíos. Es lo más común, pues no es la única forma, ambas formas son válidas. ¿Ok? Eso es importantísimo. Listo. Tenemos aquí nuestra curva de compresibilidad en color azul. En un suelo, en general, ojo que esta es una curva idealizada, no es una curva tal cual como se tendría un ensayo, una curva idealizada. Pero en una muestra de suelo que ha sido sometida a un sinnúmero de incrementos de carga, y si nosotros graficamos esto, vamos a poder ver en general que se definen en compresión dos ramas bien definidas, dos secciones de recta. ¿Ok? Dos secciones de recta, cada una va a tener una pendiente distinta. Y estas dos secciones de recta van a estar separadas por un esfuerzo denominado sigma prima C. Mentira, profe. No, así estaba el dibujo. A ver, no. ¿Ok? Quiero ver el dibujo, préstame el dibujo. No traigo tu teléfono. Vemos que cada una de estas secciones tiene una pendiente distinta. Quiero ver el dibujo. Ahí no va, primo. Vemos este esfuerzo que es el que separa ambas secciones de recta de sigma prima C. ¿Qué significado físico tiene esto en el suelo y cómo se traduce o cómo se relaciona con los asentamientos por consolidación primaria? Eso es lo que vamos a tratar en este momento. Ojo que son conceptos un poquito complejos, y si no me siguen, por favor díganmelo y nos detenemos y le damos la vuelta. Porque entender esto es muy importante, pero a la vez se vuelve un poco difícil. Es de las cosas más difíciles de mecánica de suelo. Muchos ingenieros hoy en día que son ingenieros se pueden dedicar incluso a la mecánica de suelo, y geotecnia, y no les termina de quedar claro este concepto. Entonces, hay una complejidad. Entonces, vamos a arrancar primero entendiendo qué es este esfuerzo aquí. Sigma prima C, denominado como esfuerzo de preconsolidación. También puede expresarse como sigma prima P. En la bibliografía a veces cambia de lo uno a lo otro,
pero es equivalente. Esfuerzo de preconsolidación. ¿Okay? Esta rama que está a la izquierda de sigma prima C, es decir, todo este rango de esfuerzo que está a la izquierda de sigma prima C, se llama rama de recompresión. Y la que está a la derecha de sigma prima C, es decir, toda la acá, se llama rama de compresión, o también conocida como rama virgen. Entonces, voy a ir formulando preguntas y quiero más o menos saber qué es lo que ustedes entenderían o interpretan en función de cada nombre. El de la izquierda, ¿cómo era? Rama de recompresión, rama de compresión o rama virgen, son lo mismo. Esfuerzo de preconsolidación. Esfuerzo de preconsolidación. Entonces analicemos. Tenemos una curva, esfuerzo de formación, representativa para un suelo, y tenemos una rama de esa curva, una sección de esa curva que se denomina rama de recompresión. ¿Qué entenderían ustedes por eso? Recompresión, ¿qué le dice? Compresión. Vámonos a analizarlo lingüísticamente, no analicemos nada más todavía. ¿Qué me dice la palabra? Recompresión. ¿Está aumentando la compresión? Que se vuelva a comprimir. Que se vuelva a comprimir. Bueno, sí, es verdad. Compresión, cuando le pongo el re, es que algo está ocurriendo nuevamente, ¿verdad? Entonces, que se vuelva a comprimir. Es decir, si lo analizamos bien y lo relacionamos con una curva de esfuerzo de formación, esencialmente estamos haciendo referencia a un rango de esfuerzos que el suelo ya ha experimentado previamente dentro de su historia geológica, que ya ha experimentado de formación producto de este rango de esfuerzos, que no son esfuerzos nuevos, ya se comprimió previamente producto de este rango de esfuerzos, ¿ok? Por eso se denomina rama de recompresión. De forma similar, cuando hacemos referencia a la rama de compresión, o más evidente creo que es cuando la denominamos rama virgen, ¿qué creen ustedes que estamos diciendo? Ok. ¿Y ya se ha comprimido previamente, producto de esos esfuerzos? No, es esencialmente, si decimos que virgen es que son esfuerzos completamente nuevos para el suelo. ¿Ok? Que la deformación que va a experimentar el suelo, si el esfuerzo aplicado está dentro de este rango, es algo completamente nuevo para él. ¿Ok? Tenemos un esfuerzo aquí que es clave, que se denomina esfuerzo de preconsolidación. Sigma prima C. Y yo creo que por el gráfico podemos empezar a deducir una definición. Lo primero, el esfuerzo de preconsolidación va a ser aquel que me separe la rama virgen de la rama de recompresión. Eso es evidente. Es justamente el límite entre ambas ramas. Por definición, se dice también que el esfuerzo de preconsolidación es el esfuerzo máximo del suelo en su historia. Esfuerzo máximo del suelo en su historia. Esfuerzo máximo del suelo en su historia. ¿Qué es historia? Su historia geológica. Pueden ser cientos de miles de años. ¿Ok? Y analicemos un poco qué es lo que va a representar este esfuerzo. Esencialmente este esfuerzo, un poco si nos ponemos a pensar y cómo se relaciona con la rama de recompresión, es
Si las ramas de compresión son aquellos esfuerzos que ya ha experimentado el suelo previamente dentro de su historia geológica, va a llegar un punto en que va a alcanzar un esfuerzo máximo. Y resulta que ese esfuerzo es el esfuerzo de preconsolidación. A partir de ese punto, todos los esfuerzos son completamente nuevos para el suelo. ¿Ok? Una analogía un poco burda. A día de hoy, alguien empieza a ir al gimnasio, hacer pesas, lo que sea. O empiezan a trotar. O quiero poner una relación respecto a un límite de preparación física. Hagamos una analogía con alzar pesas. Empiezan a ir al gimnasio todos los días por 6 meses. Van incrementando la carga que ustedes pueden soportar. Supongamos un peso muerto, van subiendo el peso que pueden levantar. Obviamente su cuerpo se irá acoplando a tomar este peso. Y supongamos que llegan a levantar 100 libras. Y de ahí dejan de ir al gimnasio. 1 año, 2 años. Obviamente el cuerpo humano no funciona así. Si dejan de ir 2 años al gimnasio y vuelven a ir, no va a haber nada de memoria física en su cuerpo, pero supongamos que lo hay. ¿Cuál fue su esfuerzo de preconsolidación? Es decir, la máxima carga que han tomado en su historia, las 100 libras que levantaron. Entonces, cuando vuelven a ir, empiezan a levantar nuevamente el peso de forma progresiva. Y si bien va a ser un esfuerzo, no es un esfuerzo, no va a generar un desgaste físico tan grande, porque de cierta forma es algo que previamente se ha vivido. ¿Hasta qué punto va a ocurrir esto? Hasta que llegue a mi esfuerzo de preconsolidación. Hasta que vuelva a levantar las 100 libras que alguna vez levanté. Si a partir de aquí yo voy a levantar 150 libras, ¿qué va a ocurrir respecto a la deformación? O lo que podría ser desgaste físico en esta analogía. Va a ser considerablemente mayor. La tasa en la que se va a traducir este desgaste va a ser considerablemente mayor. Es por eso que la pendiente de la rama virgen es considerablemente mayor a la pendiente de la rama de recompresión. ¿Cómo lo traducimos esto a asentamientos? Si se fijan, estas pendientes no son otra cosa que una relación lineal para establecer la medida en la que se incrementa la deformación en función del esfuerzo. Entonces, en la rama de recompresión, ante un pequeño incremento del esfuerzo, voy a tener un determinado incremento del asentamiento o deformación. Si lo comparo respecto a la rama virgen, un pequeño incremento del esfuerzo puede ser equivalente, puede generar 10 veces mayor deformación respecto a la rama de recompresión. ¿Ok? Entonces, resulta fundamental conocer la historia de fuerzas de mi suelo para saber cómo me voy a deformar. ¿Por qué? Si yo actualmente soy un suelo que está en sus condiciones iniciales, está dentro de la rama virgen y me van a aplicar una sobrecarga, me voy a deformar en una determinada magnitud, como supongamos 15 centímetros. Si estuviera en la rama de recompresión, ante la misma sobrecarga puede ser que me deforme 3-4 centímetros. Hay una diferencia importante. O incluso hay otra acción, que ocurra parte de la deformación en la rama de recompresión y otra parte en la rama virgen. Entonces, es fundamental entender la historia de fuerza de un suelo para saber
y poder estimar la magnitud de asentamientos que se va a experimentar. Son conceptos complejos, por eso quiero saber si tienen preguntas, tienen dudas. Si no se entiende, por favor. Un segundo, por favor. Yo sé que no entendí. La analogía, pues bueno. Loco, fuerza aumenta de la bomba de arriba para abajo. Esta sometido Ok. a carga. Tenemos la siguiente. Luego le vuelvo a poner hasta que llega al mismo valor de la carga. Eso es recompresión. Ahí también eso es llenar. Ya le cuento ya en un rato que no arreglo. Índice de compresión. ¿Qué es? No es otra cosa que la pendiente de la rama virgen. ¿Ok? La sub C es la pendiente de la rama virgen. De forma similar, el índice de recompresión es la pendiente de la rama de recompresión. Tenemos dos ecuaciones relativamente fáciles de leer. Supongamos, vamos a tomar como referencia el índice de compresión. Es una recta. Voy a tomar dos puntos, un punto A y un punto B. Si se fijan, el punto A va a tener una determinada relación de vacíos y va a tener un determinado esfuerzo. Y el punto B también va a tener su propio esfuerzo y su propia relación de vacíos. Son dos puntos en un gráfico. Si yo en una recta tengo dos puntos conocidos, puedo estimar fácilmente la pendiente. ¿Cómo la estimo? No es otra cosa que la relación de vacíos en A menos la relación de vacíos en B dividido, hay que tener en cuenta que esto está en escala logarítmica, dividido por el logaritmo de sigma prima z en B menos el logaritmo de sigma prima z en A. Algo similar podemos aplicar para calcular el índice de recompresión. Si se fijan, tengo C y tengo D, dos puntos arbitrarios, cada uno con su propia relación de vacío, cada uno con su propio esfuerzo. De ahí es algo análogo. ¿Ok? Entonces, hay unos parámetros también que son relativamente útiles para entender el estado de esfuerzo de un determinado suelo, que son el margen de sobreconsolidación sigma prima m o la razón de sobreconsolidación. ¿Ok? El margen de sobreconsolidación es igual al esfuerzo de preconsolidación menos el esfuerzo vertical efectivo inicial. La razón de sobreconsolidación es igual al esfuerzo de preconsolidación dividido para el esfuerzo vertical efectivo inicial. Okay. Vamos a analizar un poco qué es lo que pasa en un suelo para un proceso de consolidación. Supongamos que tenemos un terreno en el cual no hay nada construido, hacemos una perforación, sacamos muestras de suelo, las llevamos al laboratorio, hacemos ensayos de clasificación, estimamos la profundidad del nivel freático, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos. Entonces decimos, bueno, un determinado suelo a 5 metros de profundidad, ¿cuál es el esfuerzo vertical efectivo? Eso ya sabemos calcularlo. Sabemos el peso volumétrico, sabemos cuál va a ser la profundidad del nivel freático. No es otra cosa que saber multiplicar, sumar, restar. Ni la división entraría, así de fácil. El esfuerzo vertical efectivo
inicial, porque es un terreno en el cual no hemos construido nada, entonces marca una etapa inicial. Va a tener una determinada magnitud, supongamos que vale 20 kilopascales. Ese va a ser mi punto de partida, por eso hicimos énfasis en el esfuerzo geostático. ¿Qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué lo calculo? Porque no es otra cosa que mi punto de partida. Supongamos que sea sigma prima BO igual a 20 kilopascales. Corte arriba al suelo. En ese mismo suelo, Sí. en ese mismo suelo, hemos obtenido una muestra inalterada y se ha hecho un ensayo que se llama ensayo de consolidación unidimensional, que no es otra cosa que un ensayo en el cual se va a someter el suelo a distintos incrementos de carga. Por ejemplo, le aplicamos 1 kilo de presión y monitoreamos la deformación en un periodo de tiempo de 24 horas. De ahí duplicamos la carga, ponemos 2 kilos, monitoreamos la deformación. Y así sucesivamente por 3, 4, 5 días. ¿Qué vamos a obtener producto de eso? Esta curva que se llama curva de compresibilidad. A partir de esta curva se va a interpretar cuál es el esfuerzo de preconsolidación. Supongamos que el esfuerzo de preconsolidación de este suelo sea igual a 50 kilopascales. ¿Ok? Entonces, les hago una pregunta. Acorde a estos dos esfuerzos, dentro de la curva de compresibilidad, ¿dónde voy a estar ubicado? ¿Dentro de la rama de recompresión? ¿Dentro de la rama virgen? ¿Cuál de las dos? ¿Por qué derecho? O sea, si ya le aplicó y ya sabe cuánto es si ya le aplicó las fuerzas, con el esfuerzo. ¿Qué habla de fuerzas? Sigma prima BO es esfuerzo geostático inicial. Ahí no hay ninguna fuerza. Es un terreno vacío en el cual yo he calculado a 5 metros de profundidad cuál es el esfuerzo vertical efectivo. No he construido nada todavía. Y he hecho un ensayo para determinar cuál es el esfuerzo de preconsolidación de este suelo. Entonces el esfuerzo de preconsolidación es la mitad. Dice que está con 20, entonces sería la izquierda. A ver, la mitad no tiene por qué ser. ¿La mitad de qué? No, pues del esfuerzo máximo, dice que es 50. O sea, entonces estamos ubicados en la línea de medio. Esa va a ser nuestra mitad. No, es que no es una mitad, es un esfuerzo. El esfuerzo máximo. Es un punto. Claro, va a ser nuestro punto que separa la rama virgen de la rama de recompresión. Ok, acorde a mi esfuerzo inicial, ¿dónde estoy? ¿En la rama de compresión o recompresión? Recompresión. Ahora, si yo practico esto, sigma prima C va a ser igual a 50 kilopascales y sigma prima BO va a ser igual a 20 kilopascales. ¿Ok? A ver. O sea, quiere decir que va a ser un punto Ya me lo corté. en este lado. Pongamos que sea ese punto. Loco, déjame escuchar la clase. En ese punto, 20 kilopascales. ¿Ok? Van a ocurrir un par de cosas aquí. Entonces, hago lo siguiente. Vamos a dividir sigma prima C, vamos a dividirlo para sigma prima de O. Ah, está mal puesto el símbolo en el ORC, el primero. Es hacia acá. ¿Cuál? Es mayor. Ajá, es. Está mal, es el contrario. Sí. Ricardo, por Dios. Pero se les mandé la foto, me copié la foto. Sí. Ya les avisé algún tiempo. Ok. Calculemos el OCR, o también conocido como razón de sobreconsolidación. ¿A qué sería igual? 1.5.
Va a ser igual a 50 Y entre 20. dividido para 20. 2,5. Esto es igual a 2.5, ¿verdad? Es la relación de dos esfuerzos, por lo tanto el OCR es adimensional, las unidades se cancelan. Y calculemos sigma prima m. Va a ser igual a 50 menos 20, 30 hectopascales. Ok. Ahí sí hay unidades. Una red. ¿Qué nos dicen estos números? Algo representan. Esencialmente, si analizamos esto y lo grafico, me doy cuenta que este punto estará ubicado en la rama de recompresión. Cuando eso ocurre, se dice que un suelo es sobreconsolidado, o también se le dice preconsolidado. Cualquiera de las dos se lo utiliza en la bibliografía. No es posible. O lo que termina siendo equivalente a que voy a tener una relación matemática, un OCR, que va a ser mayor a 1. Siempre que sea mayor a 1, significa que voy a estar en la rama de recompresión. Pónganse a pensar. ¿Qué tiene que ocurrir matemáticamente para que esta relación sea mayor a 1? Esencialmente que el esfuerzo de Mira la preconsolidación foto, manda el grupo. sea mayor al esfuerzo vertical efectivo inicial. Y cuando ocurra eso, que el esfuerzo de preconsolidación sea mayor al esfuerzo vertical efectivo inicial, voy a tener un punto que va a caer en la rama de recompresión. Por eso, se dice que el suelo es sobreconsolidado o preconsolidado. O sea, Quiere decir que el estado de esfuerzos iniciales al que estaba sometido ese suelo no es el máximo esfuerzo que ha experimentado dentro de su historia geológica. Hay otro esfuerzo más alto, que es este de aquí, el sigma prima C. Entonces, este rango de esfuerzos no es nuevo para el suelo, ya lo ha vivido antes. ¿Ok? Otra condición que puede llegar a no es ORC, es OCR. No es eso horrible. es lo que estoy diciendo. Acá está bien escrito y acá está mal escrito. Eso es lo que te Pero lo acabo copié de 3 decir. veces mal. Sí, tres veces. Ya No puede lo ser. había Eso es lo que te acabo de decir. Ay, no he desayunado. Bien. mujer. Toma. No puede ser que lo copié 3 veces mal. Ya vi, yo dije, vamos a tener malas Necesito desayuno, no he desayunado. Ok, No he comido, no he comido. ¿qué puede ocurrir? Otro escenario que puede llegar a ocurrir. El OCR sea igual a 1. Un poco analizamos eso. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es a nivel de esfuerzo qué tiene que ocurrir para que el OCR sea igual a 1? Que ambos sean iguales. El esfuerzo de preconsolidación tiene que ser igual al esfuerzo vertical efectivo inicial. ¿Ok? Cuando eso ocurra, ¿qué significa? ¿Vamos a estar en la rama de recompresión o en la rama virgen? O sea, va a estar Vamos a estar en el mismo punto de esfuerzo de preconsolidación. O sea, va a estar en Vamos a estar esencialmente aquí, ¿verdad? Sí. En el esfuerzo de compensación. ¿Ok? Pero ante cualquier pequeño incremento de esfuerzo que yo le aplique, la deformación va a ocurrir acorde a la pendiente de la rama virgen. ¿Ok? Ese escenario se denomina como suelo normalmente consolidado. Es decir, el esfuerzo geostático que tenemos actualmente coincide con que es el máximo esfuerzo que ha experimentado el suelo en su historia geológica. Y les hago una pregunta. OCR menor a 1 no es posible. ¿Por qué no creen que sea posible? ¿Qué tiene que ocurrir matemáticamente para que el OCR sea menor a 1?
El esfuerzo que el esfuerzo vertical efectivo sea mayor que el esfuerzo de Al esfuerzo preconsolidación. de preconsolidación. Ok, ¿ustedes creen que eso sea factible físicamente hablando? ¿O qué estaríamos violentando si eso ocurre? La compresibilidad. Estaría diciendo más o menos que el esfuerzo, que el vertical efectivo vendría siendo mayor al esfuerzo que ya tiene el máximo esfuerzo que puede soportar el suelo. Y no encuentras algo raro dentro de eso que me acabas de decir. Ajá, ¿Qué porque cosa? es como que no puede ser mayor al esfuerzo máximo porque es el esfuerzo máximo. Correcto. Ajá. Esencialmente, no tendríamos. Eso mismo, pues sí, la misma Vamos cosa. a encontrar esta premisa. Para que ocurra Solo falta copiar eso, el es un OCR es menor a 1, significa que el esfuerzo vertical efectivo inicial tiene que ser mayor al esfuerzo de preconsolidación. Pero el esfuerzo de preconsolidación, por definición, siempre es el máximo en la historia geológica. Entonces, es imposible que esto ocurra. Físicamente hablando. ¿Ok? Entonces, tener un OCR menor a 1 no es físicamente posible. Mismo concepto podemos trasladarlo al margen de sobreconsolidación. Si tengo un margen de sobreconsolidación mayor a 0, ¿qué vamos a tener? ¿Un suelo sobreconsolidado, normalmente consolidado o de qué tipo? Sobreconsolidado. Si sigma prima m es igual a 0, ¿qué va a ser? Es un suelo normalmente consolidado. Y sigma prima m menor a 0, es decir, que sea negativo, no es posible. Ok. Ojo. Que ocurra esto, físicamente no es posible. No quiere decir que en alguna ocasión nos encontremos con un OCR menor a 1 de un ensayo de laboratorio. Puede ocurrir. ¿Por qué? Estas curvas se obtienen siempre de muestras de suelo en condición inalterada. Es decir, tiene que ser representativa de las condiciones del sitio. Para que una muestra de suelo se mantenga en condiciones inalteradas, tiene que ser extraída y tratada adecuadamente hasta el punto en que se realiza el ensayo, con la finalidad de evitar modificar su condición de esfuerzos iniciales. Lastimosamente, eso lo sé yo, lo van a saber ustedes que son estudiantes de ingeniería, pero el operador muchas veces le vale destrozo. Entonces, sacan una muestra inalterada y puede ser que saquen la muestra inalterada, lo saquen en un tubo denominado tubo Shelby, que es un muestrador de pared delgada. En ese tubo se coloca parafina en los extremos, que es el material con el que se hacen las velas, para evitar que la muestra en el interior del tubo pierda humedad. Pero el operador coge el tubo, lo tira del balde de la camioneta y ese tubo va rodando ahí de arriba para abajo, saltando con los baches, etcétera, etcétera. Entonces, por más de que la muestra esté con tubo, todo este golpeteo va a alterarla. Puede llegar a darse el caso que yo hago un ensayo y estimo un esfuerzo de preconsolidación que en realidad no va a ser representativo para las condiciones de este suelo en campo. Y al compararlo con el esfuerzo vertical efectivo inicial, puedo tener inconsistencias como esta, como que el OCR es menor a 1. Entonces, si bien no es físicamente posible, puede llegar a presentarse y a la vez nos brinda información respecto del grado de la alteración de la muestra. Entonces puede ser que yo tenga esto y que en realidad no sea representativo y no pueda utilizar esos resultados. Ok. Hasta aquí, preguntas y dudas. Que van ligadas a 3 posibles escenarios de información. Que se vea.
la primera ecuación aplica cuando el esfuerzo vertical efectivo inicial es igual al esfuerzo de preconsolidación. Cuando eso ocurre, esencialmente, ¿en qué estado está el suelo? Ok, normalmente consolidado. Correcto. Entonces, supongamos, en ese escenario, si el esfuerzo vertical efectivo inicial es igual a 20 kilopascales y el esfuerzo de preconsolidación es igual a 20 kilopascales, va a tener un OCR igual a 1, o lo que es lo mismo, un margen de sobreconsolidación igual a 0. Es decir, gráficamente vamos a partir de este punto y ante cualquier incremento del esfuerzo vamos a desplazarnos a la derecha en función de la pendiente de la rama virgen. Entonces, supongamos que el esfuerzo, el incremento del esfuerzo vertical total producto de una construcción, supongamos se construye una casa y se va a transmitir un esfuerzo de delta sigma z de 30 kilopascales. Ese es el esfuerzo que le llega al suelo y producto de este esfuerzo se va a deformar. Al final del proceso de consolidación voy a tener un esfuerzo vertical efectivo final que va a ser igual al inicial más el incremento del esfuerzo vertical total. Y si se ponen a pensar en lo que habíamos dicho en la analogía de Tersay, va a llegar un punto en que ya la deformación se va a detener, donde esencialmente significa que las partículas sólidas que conforman el suelo han sido capaces de tomar el 100% de la carga. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? Cuando las partículas sólidas tomen el 100% de la carga, el esfuerzo vertical efectivo en el suelo ya no va a ser el mismo que fue antes de ser cargado, sino que va a ser igual al inicial más el incremento. Entonces, bajo este escenario voy a tener que sigma prima ZF va a ser igual a 30 más 20 o 20 más 30, es lo mismo, 50 kilopascales. Lo que significa que voy a ir de este punto a un determinado punto aquí sobre la rama virgen. Y la deformación que ocurra será una función directa de la pendiente de la rama virgen, porque siempre me voy a estar deformando dentro de la rama virgen. Es por eso que la curva para el cálculo de la ecuación para el cálculo del asentamiento, en este caso, va a ser una función directa del índice de compresión, que el índice de compresión es la pendiente de la rama virgen. ¿Okay? Las ecuaciones para calcular deformación no solo serán una función del índice de compresión o de recompresión, serán una función también de H, que es el espesor del suelo que se va a comprimir. Eso ya lo vamos a ver a más detalle adelante. Pero lo importante es que vamos a tener una ecuación que esencialmente va a ser representativa para aquella deformación que ocurra únicamente en la rama virgen. Tengo una segunda ecuación donde nos dice, mejor dicho, tengo dos ecuaciones más, en donde nos están diciendo
el esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo vertical efectivo final. Y en la siguiente te digo que el esfuerzo vertical efectivo final es mayor al de preconsolidación, pero el de preconsolidación es mayor al esfuerzo vertical efectivo inicial. ¿Cómo se traduce esto en palabras sencillas? ¿Para qué tipo de suelos creen que aplique estas ecuaciones? Si el esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo vertical efectivo final, y a la vez sabemos que el esfuerzo vertical efectivo final es igual al inicial más el incremento del esfuerzo, significa que el esfuerzo de preconsolidación va a ser mayor al esfuerzo vertical efectivo inicial. O lo que es lo mismo, el OCR va a ser mayor a 1. Por lo tanto, aplica para suelos sobreconsolidados. Acá tengo otro escenario en el cual claramente nos indican que el esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo vertical efectivo inicial. También aplica para suelos sobreconsolidados. Entonces, para suelos sobreconsolidados tengo dos posibles escenarios de asentamiento. Vamos a ir con este aquí primero. La segunda ecuación. Y vamos a darle valores. Supongamos que el esfuerzo de preconsolidación sea igual a 60. kilopascales. El esfuerzo vertical efectivo inicial es igual a 20 kilopascales. ¿Ok? ¿Cuánto sería el OCR? 60 dividido para 20, esto nos da un OCR igual a 3. ¿Cuánto será el margen de sobreconsolidación? 40 kilopascales. ¿Ok? El incremento del esfuerzo vertical total va a ser igual a 30 kilopascales. ¿Cuánto será el esfuerzo vertical efectivo final? 50, es el inicial más el incremento, va a ser 20 más 30, 50. Analicemos esto. ¿Qué está ocurriendo aquí? Parto con el inicial. Aquí tengo 20 kilopascales. Acá tengo el de preconsolidación, que es igual a 60. ¿Ok? Le estamos transmitiendo 30 kilopascales. Lo que significa que al final de la consolidación, esencialmente este punto se ha movido de aquí a acá, supongamos, a 50 kilopascales. ¿Qué ocurre con la deformación? Esencialmente ocurre netamente en la rama de recompresión. Es por esto que el cálculo del asentamiento va a ser una función directa únicamente de la pendiente de la rama de recompresión, porque me estoy moviendo únicamente en la rama de recompresión. ¿Ok? Último escenario. Tercer escenario. Este incremento del esfuerzo vertical total es mayor. Supongamos que sea 50 kilopascales. El esfuerzo de preconsolidación es 60 kilopascales. ¿Cuánto será el OCR? Sigue siendo 3. Eso no cambia. El margen de sobreconsolidación sigue siendo 40 kilopascales. ¿Cuánto será el esfuerzo vertical efectivo final? 70. Representemos esto gráficamente. ¿Qué vamos a tener? Estamos partiendo de este punto, con 20. Acá tenemos el de preconsolidación, que es 60. Y
vamos a tener acá un punto que va a ser 70 kilopascales, que es el esfuerzo vertical efectivo final. ¿Qué está ocurriendo aquí? Por parte de las dos rectas. Significa que una parte del asentamiento, es decir, de aquí a acá, en este rango de esfuerzos, el asentamiento será una función de la rama de recompresión. Y de aquí a acá, en función de ese rango de esfuerzos, voy a tener un asentamiento que será función directa de la pendiente de la rama virgen. ¿Ok? Es por eso que tengo una ecuación más extensa. Y parte de la ecuación es una función de la rama, de la pendiente de la rama de recompresión. Y otra parte será una función de la pendiente de la rama virgen. ¿Ok? Entonces, es fundamental entender el estado de fuerzas iniciales de un suelo y cómo se compara esto respecto al esfuerzo de preconsolidación y cómo termina interactuando con el incremento del esfuerzo vertical total. Porque en función de eso, la deformación va a ocurrir ya sea en la rama virgen, en la rama de recompresión o una parte en cada lado. Como pueden imaginarse, al ser la pendiente de la rama virgen considerablemente más pronunciada, la deformación en la rama virgen va a ser considerablemente más alta que en la rama de recompresión. Entonces no es un tema trivial. Por lo general se estima que la relación entre la pendiente de la rama virgen y de la rama de recompresión es igual a 10. Es decir, la tasa a la que se incrementa el asentamiento en esta rama puede ser 10 veces mayor a la tasa que se incrementa en esta rama. Entonces no es un tema trivial. Y para un mismo suelo, con un mismo esfuerzo vertical efectivo inicial, con un mismo esfuerzo de preconsolidación, el asentamiento puede variar dependiendo de si estoy dependiendo, mejor dicho, de la magnitud de la sobrecarga. Puede ser que yo coloco 50 centímetros de relleno, eso le va a transmitir 10 kilopascales. Bueno, me asiento dentro de la rama de recompresión. O coloco 6 metros de relleno y ya eso me transmite una barbaridad de esfuerzo. Gran parte del asentamiento puede ser que ocurra en la rama virgen. Entonces, tenemos que tener claro que esto no es un estado fijo, sino que dependerá del estado de esfuerzos iniciales y de la magnitud del esfuerzo que se le transmite al suelo, cómo este va a reaccionar. Preguntas y dudas. Ya. Donde está abajo 1 más R2, creo que en todas las formas. ¿Qué significa eso? El R. R. No, de que está la fracción. R mayor que la otra. Esto. La fracción del denominador. CR sub 1 más E sub 0. ¿Cuánto es? 1 más E sub 0. ¿Qué es E sub 0? Es la relación de vacíos inicial. La que uno obtiene antes de ensayar una muestra de suelo, tenemos su relación de vacíos. ¿Otra pregunta, duda? Es un coeficiente que representa la forma como va a ocurrir la deformación, en el sentido de que la deformación no es igual cuando la sobrecarga es rígida, como puede ser una cimentación de hormigón armado, o la sobrecarga es flexible, como puede ser un relleno. Va a haber mayor deformación en un escenario de sobrecarga flexible comparado a un escenario de sobrecarga rígida. Eso lo iremos tratando y veremos en qué cambia. Entonces, en el tercer caso, significa que al pasar el esfuerzo de reconsolidación,
esfuerzo de preconsolidación hay más información, ¿verdad? En el tercer caso. ¿Respecto a cuál? O sea, en el anterior no pasa el esfuerzo de preconsolidación y en el segundo caso no pasa el esfuerzo de preconsolidación.